Despierta, despierta en seda y luz. Hola, ¿qué tal? Hay algunos personajes de la historia contemporánea de nuestra tierra, de Canarias, que deberían de estudiarse en las escuelas, en primaria tal vez. Mientras eso pasa, la gente de Dormitorio ha tenido a bien entrevistar a alguien muy importante y que creo que debes conocer. Aquí tienes un pequeño adelanto. Teo Ríos es un cineasta canario de vital importancia en el panorama audiovisual de nuestras islas, presente en todos los acontecimientos que en dicho medio se han producido en los últimos 20 años. Teo nos acompaña en esta interesante entrevista acerca de su trayectoria dentro del medio audiovisual, recorrido que comienza en la etapa amateur para desembocar en la creación de la primera productora en Canarias en el año 1975 y posteriormente dar a luz el primer largometraje sonoro canario en la historia de nuestro cine. De todo esto, y también de las dificultades acontecidas hasta llegar a conseguir sus objetivos, hablaremos hoy con nuestro protagonista. Teo Ríos, ¿qué tal? Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. Para los más jóvenes, sobre todo los más jóvenes, yo creo que a partir de más o menos mi generación en adelante, todo el mundo te conoce. Pero para los más jóvenes que están viendo este podcast, Sí. ¿qué les dirías? ¿Quién eres? Bueno, vamos a ver, yo soy un autodidacta junto con mi hermano Santiago. De ahí vienen los hermanos Ríos. Naturalmente, que es efectivamente. que digamos es la marca que más se conoce, ¿verdad? Ajá. Los hermanos Ríos. Efectivamente, sí. Ese fue un apelativo que nos puso Chela, que en paz descanse, periodista, amigo nuestro y que trabajó algunos guiones con nosotros y nos acompañó en algún viaje de rodaje, ¿no? Y él definió, de pronto empezó a llamarlo Hermanos Ríos en sus escritos y así quedamos, ¿no? Y bueno, muy bien, efectivamente. Es gracioso porque la gente dice, mira, esa es la casa de los hermanos Ríos. O esa es la mujer de los hermanos Ríos. Y dice, no, eso no puede ser. O de uno es de otro, pero bueno, en fin. Vale, pues sí, hacemos cine. Y empezamos haciendo cine. Eres un cineasta. Soy un cineasta. Y hacemos cine desde aquí, desde Canarias. De siempre. Y seguiremos haciéndolo. Con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva, efectivamente. Claro, hacíamos cine, cuando empezamos haciendo cine amateur, es decir, por pura afición. ¿Cuándo empezaste? En Super 8. Pues en los años... nuestra primera producción juntos, de mi hermano y mía, que hicimos fue en el año 71, rodando no es documental, pero sí fue como un videoclip del volcán Teneguía. Madre de Dios. Fuimos al volcán Teneguía en plan aventura y nos acercamos tanto al volcán que en la pili nos caía caliente continuamente encima. Las bombas volcánicas estaban ya aproximándose demasiado, o nosotros a ellas, y nos gritábamos al oído y no nos escuchábamos. Pero no era estridente el sonido del volcán. A lo mejor ahora con el de La Palma podría haberse dado cuenta, ¿no? Era un sonido muy sordo, muy grave, que te hacía vibrar la caja del pecho. Y pues ese sonido grave te impedía que comunicáramos directamente, es que no nos oíamos, teníamos que hablarnos por señas. Qué curioso. Saqué unas imágenes impresionantes en Super 8, esa película está, se llama Teneguía, y va a ser ahora digitalizada se la vamos a ceder a la Filmoteca Canaria, ¿no? Pues en el 71. Pero antes habíamos hecho unos pinitos y algunos ensayos, cada uno por su lado. Mi hermano más bien el tema literario y yo por el tema de cámaras y sonido y todo ese tema. Y al final empezamos a ponernos de acuerdo y a hacer cosas. Y nos dimos cuenta que nos presentamos al certamen de la Caja de Ahorro con la primera película que hicimos con locución y doblaje y todo, en Super 8. Aquí hay un trabajo artesanal pero absoluto, ¿no? Se llamó Talpa, del Llano en Llamas, de Juan Rulfo, y bueno, empezó a ganar premios. Ganó aquí, ganó en un festival internacional en SNEAS en Santander, que había entonces muy conocido, y de ahí nos selecciona en un festival en Niza internacional también, de cine, y ganamos también. Y entonces nos entrevista a Luis del Olmo, cuando estaba en Radio Nacional. Protagonista. Bueno, estamos hablando de años 73, años 73, 74. Y a partir de ahí comienza, digamos, una carrera pública y una carrera cinematográfica, digamos que no muy prolífica en cuanto a cantidad, pero sí en calidad. De hecho, ahí están los innumerables premios que ha recibido cada una de las obras que ustedes han hecho. ¿Resulta muy coñazo trabajar con un hermano todo el tiempo? Buena pregunta esa. No, en absoluto. Bueno, vamos a ver, oye, antes que nada, somos totalmente opuestos. Quiere decir que no
no pensamos igual. Lo que pasa es que creativamente sí nos ponemos muy de acuerdo. Quiere decir, el brainstorming, el conflicto de ideas, ¿no? El contraste de ideas nos iba muy bien. Hacíamos un gran juego en el contraste de ideas, ¿sabes? Porque uno complementaba la idea del otro y viceversa, ¿no? Y así avanzábamos. Y bueno, trabajamos 40 años juntos, 50, si contamos cuando aún no éramos profesionales, porque nosotros nos hacemos profesionales en 1974. Que decimos, dice, bueno, nosotros, el cine se nos da, en Canarias no hay productoras de cine, no existe. Cuando querías hacer un spot publicitario, tenías que recurrir a agencias de la península. Siempre venían y hacían reportajes. Allá en Canarias hay plátanos y no sé qué. Y si estaba nublado, rodaban, porque venían 3 o 4 días, rodaban y se marchaban, porque el presupuesto no daba para más. Pues ahí está la primera gran locura, la tuya y la de tu hermano, de claro, montar algo que no existe. No existe. Entonces yo lo comentaba y me decía, pero estás loco, ¿de qué vas a vivir aquí? ¿Cómo va a ser esto? Dice, pues mire, decidimos hacerlo y lanzarnos a vacío una vez más. Pero después seguimos haciéndolo. Lo hicimos con Guarapo también. Y con otras aventuras. Porque sencillamente creíamos en lo que estábamos haciendo. Yo vi que había ausencia del tema. Yo estudié publicidad y relaciones públicas. Mi hermano filosofía. Vaya mezcla. Sí, ya te digo que somos totalmente distintos, pero logramos efectivamente trabajar conjuntamente en esa línea. Y lo hemos hecho durante todos estos años. Claro, alguna discusión hemos tenido, pero en fin, vivos estamos, ¿no? Mira una cosa, estamos de acuerdo en que Guarapo es el punto de inflexión de tu carrera y de la carrera de tu hermano artística. Sí. Guarapo hasta hace muy poco era de obligado conocimiento de nuestros jóvenes, de cualquier canario. Sí. Si volvemos otra vez a explicarle a los más jóvenes que ven este podcast qué es Guarapo, qué significa Guarapo, porque quienes la conocemos evidentemente sabemos lo cargada que está de todo, de historia, de conocimiento, de sensibilidad, de corazón. Digamos que es el comienzo, el partir de la trilogía, porque creo que así se puede considerar, la trilogía de la emigración de los canarios, ¿no?, a Venezuela. Incluso esa trilogía, y ahora hablaremos de ello, acaba en la vuelta, ¿no?, en el regreso de las Américas, ¿no? Pero Guarapo es volviendo al principio de la pregunta, es el gran punto de inflexión, es donde te cambia la vida. Claro, ¿y por qué es? Porque nosotros que proveníamos del cine amateur y que después empezamos a hacer documentales turísticos de las islas, que ganamos varios premios internacionales en la FITUR, porque ya empezamos a hacer documentales, no es allá en Canarias hay plátanos, no, aquí en Canarias cultivamos los plátanos así. Esa fue la gran diferencia, por hacerte un símil, ¿no? Luego aquello empezó a tener un sentido distinto, empezamos a dar un cariño y un aprecio al producto propio y ganamos premios fuera. En la FITUR ganamos como 3 premios, con los documentales de las islas, lo hicimos todo. Empezamos a hacer publicidad, porque claro... Entiendo que empieza a caerse ese complejo que tenemos siempre de somos canarios, lo hacemos peor. Totalmente. Somos canarios, no sabemos hacerlo. Totalmente. Fíjate tú que somos medalla al mérito turístico por nuestras películas turísticas de Canarias, entregadas por el Ministerio de Cultura. Barrio Nuevo, por cierto. Casi recuerda que... Es decir, que nosotros partimos desde aquí y partimos con proyecciones hacia el exterior. Y después empezamos a ser creativos. Nosotros empezamos a dar creatividad a las propias agencias, que ni siquiera tenían entonces contratados creativos. Entonces jugábamos también no solamente con saber hacer, sino con las ideas y la creatividad. Y una serie de spots publicitarios que se conocidos. Bueno, el propio villancico, Una sola mismo mar, es una idea nuestra, un guión nuestro, con una excelente música que le cargamos a Benito Cabrera, por ejemplo. Esto es otra cosa que muy probablemente la gente que esté viendo este podcast se está enterando. El Vamos, cantemos, somos 7. Claro, sobre el mismo mar. Eso nació de una creatividad nuestra, de una propuesta nuestra. Hagamos de Canarias un solo territorio para estas Navidades. ¿Recuerdas el año de esto? Porque desde aquel año hasta hoy, todas las Navidades suenan. Sí, 96, por ahí, fue 97, por ahí. 96, 97, efectivamente. Ahora la gente descubrirá en este podcast, si nos da tiempo a todo, porque estoy seguro que alguna cosa, espero que sean las menos importantes, nos dejaremos por fuera, pero ahora la gente descubrirá la cantidad de cosas a las que debemos la creatividad de los hermanos Ríos. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, este villancico es una de si yo te digo una llama publicitaria, Café JSP, bueno, pues no solamente la idea y Café JSP, sino la creatividad, sino todo. Oye, hablando de todo un poco, ¿qué te parecen
creatividades y las publicidades de Dormitono? Es muy interesante. Te quiero decir que el taxista que me trajo aquí quiere conocer al guapo. Fantástico. Y le dije, mira, es un asiento. Dice, pero es que no es guapo, ¿no? Dice él. No, pero ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Y el acierto, efectivamente, de la publicidad. O sea, que felicito que ha sido creativo, porque sí, está teniendo... Todo el mundo quiere... Es un equipo casi tan grande como el de vendedores, el de los creativos. Bueno, pues muy bien. Muy bueno. Tiene que felicitar a un montón de gente. Muy buen trabajo. Oye, volvemos a Guarapo. Sí. Si hoy es difícil montar una producción audiovisual, en esa época, en Canarias, no me lo quiero imaginar. No, era complicado. Nosotros, precisamente, estaba comentándote que el salto que quisimos dar, proviniendo de donde veníamos, que ya te expliqué, primero del cine amateur, después de ser autodidactas absolutos, profesionales autodidactas también, creativos, decimos, cuando nosotros bajamos el primer largometraje, cuya idea nos aparece rodando precisamente un documental turístico en La Gomera, por eso es en La Gomera la película, Guarapo. Y de ahí la idea de los huidos, que no querían ir a la guerra. Y de ahí los que se iban al monte y se escondían en la laurisilva, ¿no? Y el lenguaje del silbo, ¿no? Es como un lenguaje en clave. Como puede ser aquella película de los indios norteamericanos que utilizaban en las frecuencias en la Segunda Guerra Mundial, hablaban en Cherokee o hablaban en Sioux o lo que sea, para que los japoneses no pudieran enterarse de que estaban hablando. Una cosa similar. Bueno, en este caso el silbo. Bueno, pues bien. Bueno, pues todo eso empezó a nacer ahí en la idea en La Gomera. Pero lo que tuvimos claro es que el primer largometraje que nosotros pudiéramos montar, porque el asunto es el dinero, el problema es el dinero. Tú me decías, has hecho poca producción, es que el problema es el dinero. Como casi siempre. Es que cuesta dinero, es que cuesta mucho dinero y te tienes que comprometer, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo hagamos tiene que ser costó Guarapo? Profesional, 100 millones de pesetas. De aquella época, años 80. Claro. Año 89, corrígeme si me equivoco. Año 87 empezamos a rodar, 88 estrenamos el 15 de diciembre de 1988 en el Cine Víctor. Bien, casi el 89. Dentro de los fastos del festival ya extinto de ecológico de Puerto de la Cruz. 100 millones de pesetas. En el 90 fuimos nominados a los Goya. No nos llevamos por el canto un duro. ¿Sabes por qué no nos llevamos? Porque competíamos directamente contra Ander eta Iul, una película vasca. Las dos. Y era importante en aquel momento darle el premio a la película vasca. Votan los miembros de la academia. Canarios no había ninguno. Vascos ya había muchos. Mira una cosa, ahí te das cuenta de algo trascendental, de lo que quizás todavía hay muchísimos artistas canarios que no se han dado cuenta. Y es que nuestras cosas y nuestras historias y lo que tenemos que contar le interesa. No es que le pueda, es que le interesa no solo a la gente canaria, naturalmente, sino a la gente de otras partes, de otras latitudes. Naturalmente. Y ahora hay dos proyectos en los que queremos seguir trabajando, ¿no? El segundo largometraje iba a ser la Fundación de San Antonio de Texas. Y nunca pudimos hacerla. Porque el presupuesto es demasiado alto. Habrá mucha gente que no sepa y que se esté enterando también ahora en este podcast que la ciudad de San Antonio de Texas, fue fundada por canarios. 15 familias canarias que, partiendo básicamente de Lanzarote, también de Tenerife, de Gran Canaria, La Palma y tal, y algunos individuales que fueron, se embarcan para ir en un viaje de no retorno a colonizar tierras que estaban en el territorio de los Texas, al norte de Nueva España, México. Increíble. Fantástico. Iba a ser ese el segundo largometraje. Sin embargo, fue Mambí. Fue Mambí porque no pudimos levantarlo. Porque no hubo presupuesto el presupuesto era 6 millones, para rodar aquello, claro. 6 millones de dólares y no pudimos levantar ese presupuesto. Estuvimos con Estudios Churubusco en México, estuvimos en San Antonio, hablamos con los que... el cine en Estados Unidos... Hay una anécdota buenísima, además. Cuando fuiste a contarle esta historia a Andy García. Ah, sí. Bien, perfecto. Entonces, hacemos entonces Mambí. Entonces vamos a Cuba, se estrena en Cuba, recepción con Fidel Castro en el Palacio Presidencial. Sí. Había más guardaespaldas que invitados y todas esas cosas, pero en fin, ahí tuvimos ocasión de conocer al personaje y hablar con él. Porque además ya hemos conocido en el pequeño resumen que hacemos al comienzo de este espacio que ustedes tienen sangre cubana. Bueno, sí, claro, naturalmente. Mi padre nació en Cuba, mis abuelos emigraron para allá, mi padre nació en Cuba, la mitad de los hermanos nacieron en Cuba y la otra mitad en La Palma.
Nosotros, mezcla. Fuimos a Cuba, nosotros vivimos 10 años en Cuba y vinimos después Es importante esto para conocer el calado de la anécdota que nos vas a contar. Exactamente. Que yo ya la conozco, por cierto. Esto todo lo podrán ver, permite el inciso, en la gran aventura de Guarapo, que ha hecho mi hijo Guillermo con Pedro Felipe, los realizadores, sí, que se acaba de presentar en el Festival de Málaga como documental, y que habla precisamente a través del título, La gran aventura de Guarapo, que puede llegar a confusión. De todo el follón. Se utiliza el follón de la película, que habla de la emigración, pero realmente lo que habla es de la familia nuestra, de los ida y venida, de mis padres, mis tíos, mis abuelos, nosotros mismos, de pequeños para acá y para allá, y por qué es la justificación de por qué hicimos Guarapo, porque nosotros somos producto de la emigración, directamente, pero toda la familia, pero por parte de padre y por parte de madre que migraron a la Argentina. Nómadas de ADN. No, exactamente. Y eso lo entenderá muchísima gente. ¿Y qué pasó? Pues también que lo entendió muchísima gente en Canarias. La película en Cine Víctor estuvo más de 3 meses en cartelera. Y venía gente del interior, personas mayores, a ver la película, gente que casi nunca había ido al cine. Claro. Y venían a ver esa película. ¿Y por qué? Y se me está poniendo los pelos de punta. Porque estamos contando tu historia. Qué importante, ¿no? Estamos contando su historia. Y venían a verla. Y eso, qué pena que no hemos podido hacer más cosas, porque la tenemos en cartelera. Porque la historia de San Antonio de Texas es una historia que tenemos que contar. Y estoy ahora tratando de sacarla, convertirla en serie de 6 capítulos para las grandes cadenas. Ya que tenemos el guión, que incluso lo tenemos plataformas en streaming. En streaming. Espérate un momento, Sí. que tienes muchas cosas que contar y nos Sí. desordenamos. Bien. Nos quedamos en Cuba con Mambí. Exactamente. En Cuba se estrena Mambí. Ahí, con Fidel, con Fidel, el hermano de Fidel. Exactamente, van a verla, estuvo a punto de venir a ver la película, vino el vicepresidente, el gallego Fernández, que llamaba a la presentación, hubo un cóctel muy bueno, encantado. Después volvió, eso fue en mayo, volvió a final de año, en diciembre, al Festival de La Habana. A continuación nos vamos a Miami. Ahí está. Y entonces vamos a Miami, y en Miami se pone la película, empieza a entrevistar en unas televisiones, y entonces entramos ahí en lo que llaman en Cuba la gusanera. La gusanera. Gusanera. Sí. Los gusanos son los cubanos que se van para Miami. Pero bueno, eso es desde el punto de vista de Fidel. Bien. Desde el punto de vista de Fidel. Bien. Entonces empiezan a entrevistar, y entonces hay ciertas partes en que dice, pero ¿cómo va a dejar dinero al dictador? Y no sé cuánto. Dice, mira, esto es un asunto de familia. Yo voy a rodar aquí porque vivo en un país libre y tengo la libertad de hacerlo. Y esto está por encima de la política. Esto es un asunto, la deuda sentimental que tenemos nosotros con Cuba por nuestra educación y por amor a esa tierra también. Porque es un sitio donde naces y otro donde te haces. Nosotros nacimos aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero nos hicimos en Cuba. Después nos rehicimos aquí. Tuviste... Cuando volvimos. No sé si fue, ahora me corriges tú, si en Miami o en Los Ángeles tuviste que ponerle la película Eso es. Entonces, de forma privada. Exactamente. Entonces, la película se queda en cartelera en Miami. Somos entrevistados, se queda en cartelera en Miami. La ve la madre de Andy García y llaman porque se entera de que a continuación somos invitados por Edward James Olmos, que llevaba el Festival Latino de Los Ángeles. De Los Ángeles. De Los Ángeles, invita a la película y nos invita a nosotros. Y vamos con la película a Los Ángeles. Se entera que va a Los Ángeles la película y le dicen a Andy García, su madre, mira que está la película Mambí, que tienes que verla. Y entonces Andy García efectivamente está interesado en ver la película, pero bueno, está liado. Y entonces me pide si le podemos hacer... ¿Contacta con ustedes? Contacta con usted a través de Edward James Olmos. Entonces Edward James Olmos dice, ¿tiene inconveniente que le hagamos un pase privado en el Egyptian Theatre de Hollywood Boulevard? Increíble. Exactamente. A Andy García. Dice, en absoluto, ¿cómo no? Vamos a hacer un pase privado, Andy García, y vamos a terminar la película, nos vamos a fumar un puro y tomar un café y una cerveza, ¿no? Y hablamos con él. A cubanear. Y entonces vamos a cubanear. Eso se te quedó, ¿no? Entonces, quien sepa de eso de Cuba, lo de cubanear es la conversación entre cubanos, que es una que cosa... empieza por, oye, mi hermano. Exactamente, mi hermano. ¿Qué tú dices? Cuéntame. A mí se me queda el acento todavía, lo puedo reproducir. Qué bueno.
y le digo, mira, Andy, hay un proyecto que se llama Isleños, ahora se llama Millstone, Piedra de Molino, pero bueno, antes se llamaba Isleños, y eso es la fundación en San Antonio de Texas. Hay un personaje, claro, estoy hablando de hace 30 años. Hay un personaje que... Ya no podría interpretarlo Andy García. Ya está mayor. Ya está mayor. Pero en aquella época era perfecto para él. El guía Duval. Un guía de verdad, un medio mestizo que estaba allí en México, en Nueva España, y guía la caravana por tierra en una conquista del oeste, pero de sur a norte en vez de este a oeste, de sur a norte, 100 años antes que la conquista de los anglosajones, para ir a fundar el sitio, exactamente el presidio de San Antonio de Béjar, en la provincia de los Texas. Y entonces le digo, y ese personaje Duval fue un personaje real y sería estupendo para ti. Ahora, yo no sé, yo sé que esto se habla con los representantes, pero como en fin, estamos aquí fumando un puro y hablando, estamos cubaneando. Entonces, bueno, pues te lo pregunto, ¿no? Sí, hombre, no te preocupes, por favor. Mira, por ser ustedes, además que somos cubanos, chicos, te lo dejo por la mitad de mi caché. Y dice, estupendo, ¿y cuánto es la mitad de tu caché? Dice, la mitad de mi caché son $9 millones. Dice, la película vale 6 y no logro el dinero. Dice, muchas gracias, Andy y tal. Dice, no cabe duda que esto hay que hacerlo. Lo haces en la industria norteamericana o no puedes hacer Pasa una cosa con la industria norteamericana. Claro. Que en lo de el cine solo es para Hollywood. En el resto de Norteamérica no quieren saber de cine. El cine para Hollywood. Exactamente. ¿Pero qué pasa ahora? Y te has encontrado con esa sorpresa. Claro, porque imagino que habrás ido a vender el proyecto a San Antonio. Sí. Y allí te han dicho, fantástico, muy bueno, pero a Hollywood. Mira, esto con Chicano, estuve antes de fallecer él, en 2007, la última vez que fui para allá, con más gente de aquí, de la cultura. Chicano es, digamos, el gran padre de toda la asociación, del asociacionismo canario. De descendientes de los canarios. Que se instaura en San Antonio. Que eso lo tiene a mucha honra, porque ellos fueron nombrados hijos de algo de solar conocido, que quiere decir hidalgos. Ellos son hidalgos y eso le tiene mucho honor. Y se visten, tener un título nobiliario en Estados Unidos, agüita. Claro. Bueno, pues este planteamiento de recuperar esto ahora con el título de Millstone o Piedra de Molino, que acabo de editarlo, gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz, que hemos hecho una edición limitada para empezar a mover este tema. El guión, sí. El guión. Hemos editado el guión, efectivamente. Queremos empezar a moverlo otra vez y ha despertado gran interés en San Antonio. Tanto es así que nos han pedido que le enviemos ejemplares. Ya se lo enviamos. Me han dicho, ¿lo tienen en inglés? Y pues resulta que sí. Porque llevamos tanto tiempo con esto. Estaba todo preparado. Que estaba todo preparado. Me lo he revisado más de cabo a rabo. Además, estas cosas es conveniente cogerlas en caliente. Exactamente, algunas cosas y tal. Y dice, bueno, pues queremos invitarle para agosto para que venga a dar una charla aquí y hablar del tema. O sea que de momento estamos a estas alturas teniendo la esperanza de que puede salir adelante esta cuarta gran obra cinematográfica de los hermanos Ríos, que sería Millstone. Exactamente. Ya sería otra cosa. Ya no sería los hermanos Ríos. Porque efectivamente la última película de la trilogía, claro, y acabamos precisamente contándole a nuestros televidentes y visionantes lo que ha sido la gran obra de los hermanos Ríos. La última es El vuelo del Guirre, que es un hombre que vuelve de Venezuela después de muchos años fuera. Un abuelo que viene a ver a su familia y a sus nietos. ¿Y con quién traba relación? Su familia le desprecia, porque la más directa, sus hijos, porque él se fue de una forma que habrá que ver la película, tiene que verla de una forma no muy elegante. Hubo una muerte por medio y un asunto y un abandono a su madre, una serie de cosas. Sus hijos no le perdonan, pero su nieto, que es medio kinky, está por aquí de un moto, es para arriba y no sé qué y tal, se interesa por el abuelo. Y entonces se establece una relación entre el abuelo y el nieto. Y a través de esa relación ustedes cuentan la vida del retornado. Exactamente. Entonces ahí se encuentran abuelo y nieto y entonces eso sirve para que se una la familia de nuevo. Pero es la historia del retornado, efectivamente. Puede haber sido Guarapo muchos años después. Claro. Y estamos pendientes ahora de saber qué va a pasar en agosto, en esa convención, en esa charla, en esa exposición que van a hacer de este proyecto cinematográfico, que podría verse en las grandes plataformas de streaming. Claro. Entonces el planteamiento es, ¿quién puede pagar una producción de este tipo? Que ahora incluso sería más dinero. Las plataformas. ¿Qué le interesa a las plataformas? Pues que convierta yo lo que tengo ahora en una película de 2 horas de duración, lo convierta, la trabaje más,
con un equipo de guionistas. Alargarla para 6 capítulos, una miniserie. Miniserie de 6 capítulos de 50 que minutos. Que las miniseries ahora se las han inventado estos de los streaming, pero no es más que una película larga. Naturalmente, muy larga. Aquella película de 3 horas y pico. A fin de cuentas, bueno, pues 50 por 6 por 5. Oye, no me gustaría dejarme, antes de irnos a la cama, que por cierto nos vamos a sentar en un colchón que tiene garantizadas más de 4.000 noches de descanso, en donde ahí te voy a hacer algunas preguntas que son las más capciosas, digámoslo así, o las más comprometidas. Pero me gustaría que los que nos están viendo sepan de otra cuestión que le debemos a los hermanos Ríos, que le debemos especialmente a Teo Ríos, y es la gran gesta del 25 de julio que se conmemora desde hace unos años a esta parte, sí, en Santa Cruz de Tenerife, en la que vemos a soldados desfilar por las calles, en las que vemos a, una innumerable ráfaga de pólvora durante esa jornada, y en donde además los turistas alucinan absolutamente con todo lo que están viendo en ese día en la capital de Canarias, en una de en la cocapital de las islas, pues resulta que nos encontramos ante esa gesta del 25 de julio, que la conmemoración un día va y se te ocurre a ti. Sí. Y yo tenía esta idea desde hace tiempo, y cuando se fue el 200 aniversario, en el 97, hicieron unos actos y tal. Yo había hecho una propuesta, pero aquello no salió, vamos, no lo hice yo. Hicieron un tema de un carácter como más diplomático, más oficial, ¿no? Yo lo que quería hacer es hacer una recreación histórica en el estricto sentido de las palabras. Fidedigna. Como la de Gettysburg, pues las que se hacen en todo el mundo. La de todo el mundo, efectivamente. En Estados Unidos, de lo que hacen sus antepasados. En Europa, y aquí volvemos otra vez a ese complejo que tú ya tenías superado, claro, y que quizás por eso te vistes incentivado a decir, oye, que esto hay que ponerlo en valor, esto hay que dárselo a conocer a nuestra gente. Es que en Estados Unidos, en Europa hacen lo de Waterloo, que es tremendo. Se reúnen 3.000 personas, recreadores, haciendo esto, ¿no? En la Albuera, llegamos a ir a la Albuera. A Nelson en el Reino Unido, claro, y resulta que nosotros le ganamos, pues como para no conmemorarlo. Entonces, efectivamente, logro convencer, estaba Maribel Oñate en ese momento del ayuntamiento, y ella siempre le interesó mucho el tema. Entonces me llama y dice, ¿cómo tienes el proyecto ese? Cuando quieras lo ponemos en marcha. Y dice, pues empezamos a hablar. Entonces, efectivamente, contacto, le doy el carácter cinematográfico al tema. No el que se le había dado anteriormente, diplomático, de embajadores, de formal, no. Artístico. Aquí vamos a tratar de reproducir en la calle lo que fue la batalla. Y entonces, efectivamente, en contactos con los recreadores históricos, me voy a verlos a la batalla de La Coruña, que en La Coruña hacen la María Pita, celebran también el rechazo a los ingleses que estuvieron ellos luchando en La Coruña, contacto con recreadores ingleses que van a Waterloo, contacto con recreadores franceses, y entonces lo organizo para traerlos para acá. Empiezo a montar todo el tema de uniformes históricos a la medida que eran, vestuario, calzado, todo el elemento, armas que me traigo de la India, fusiles de pedernal, que me traigo directamente de la India a través de Inglaterra. Me traigo un par de cañones de las otras asociaciones. Después conseguimos cañones para que se quede aquí en la asociación. Una cosa muy importante, monto una asociación que presido durante los primeros 6 años, porque es importante que yo monto un tema, pero si ya no queda una asociación, si ya no queda gente que lo siga haciendo desde dentro, es lo de siempre. Tenemos que hacer la continuidad, desde aquí, lo garantiza la continuidad. Y el seguimiento. Entonces lo hago, lo llevo durante 6 años, y aquello generó, efectivamente, bueno, tuvimos un barco, utilicé a los hermanos Toste como pirotecnia dentro del barco, el castillo de... Total, ¿que cuántos años lleva celebrándose, Teo? Bueno, pues en 2008 fue esto. La gran celebración fue en 2008. Desde entonces se celebra. Lo que pasa es que del nivel que celebramos en 2008, pues no se ha vuelto a hacer otra vez. Es muy importante que se vuelva. Que cada año se recuerde y afortunadamente se mantiene vivo. Claro. La y calle, es algo que debemos agradecer. Fue tal el tiroteo, bueno, tenemos un vídeo que es excelente para ese tema, pero el tiroteo fue tan grande. Claro, yo tiré de gente de la Asociación de Tiro Olímpico, amigos de la asociación, de un club que había formado yo mismo, el Club Frontera, hacía muchísimos años, porque yo soy tirador.
y de arma histórica además también, después de arma moderna, pero de arma histórica fui tirador. Y entonces tiré de gente que sabe usar las armas, no que no sabe, porque hay que saber usarlas para hacer salvas. Claro. Naturalmente, de cartuchos de papel, nada más, salvas. Y hacer eso con seguridad, tuve que tirar con gente que sabe. Claro. Entonces tiré de gente del club de tiro mío, el Club Frontera, tiré de esta gente y los amigos alrededor y fui trayendo a gente que eran conocedores de este tema para que pudieran hacer correctamente. Los enlacé con los recreadores históricos y experimentados, ahí nos amalgamamos todos y logramos efectivamente hacer el espectáculo aquel que cuando terminamos íbamos desfilando al lado del auditorio por el Castillo Negro, con el barco al fondo que no se daba cañonazos, y desfilábamos de pronto para ya terminar, eran 15.000 personas aplaudiendo y gritando y se viva Tenerife, se me saltaron las lágrimas. Madre mía. A todos los que íbamos en el desfile se nos saltaron las lágrimas. Habíamos recreado lo que fue el ataque, lo habían visto, es que hasta ahora lo habían oído, lo habían leído y le habían contado, pero no lo habían visto y yo se los enseñé. Grande. Oye, qué maravilloso el ver cómo se te humedecen los ojos cuando hablas de tu trabajo, sí, y la pasión con la que lo cuentas a pesar de los años pasados. Sí, sí, sí. Es increíble y sí, dice mucho de ti, de tu personalidad, sí, de tu talento artístico, esa pasión que le has puesto durante toda tu vida a tu trabajo, y es por eso por lo que queríamos tenerte, la gente de Dormitorum, en esta ocasión aquí, reconociendo el talento, reconociendo a un grande de la historia contemporánea de nuestra tierra que tiene que ser conocido y reconocido. Oye, te propongo que nos sentemos en el colchón, en la cama, muy bien, y terminemos la entrevista ahí. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues venga, vamos. Vale. Tengo una cosa verlo y otra es probarlo. No me digas que no es confortable el colchoncito, ¿eh? Sí, sí. Una maravilla, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, pues Yo no sé si levantarme después de aquí. no quiero ponerte cómodo para hacerte una pregunta incómoda. De esto va la historia. ¿Vale? Había truco aquí, ¿no? Claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿se gana pasta, ha ganado pasta en esto del cine? Porque todo esto que nos has contado está muy bonito, sí, está muy bien, es muy importante sobre todo para las nuevas generaciones. Has dejado un valor incalculable de cultura en el archipiélago canario, ¿y tú? ¿Y la familia? ¿Se ha ganado pasta o no? Buena pregunta esa, ¿eh? Pues mira, con todos los largometrajes he perdido pasta. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Y con la publicidad y con los eventos que he hecho de mercados de cine y con temas documentales publicitarios y todo ese tema, sí hemos ganado dinero. O sea que lo tuyo era compensar Es que, claro, lo pragmático de la publicidad para lo idílico y romántico del cine. Efectivamente. Hay quien me decía, pero estás mal de la cabeza, es decir, deja de hacer cine largo y sigue haciendo publicidad. Exclusivamente. Y digo, mira chicos, es que vamos a ver, es que necesitamos hacerlo. Necesitamos crear a lo propio, porque somos conscientes, y aquí viene una parte interesante, porque nosotros estudiamos en Cuba en un colegio norteamericano, laico, bilingüe, y la formación era una cosa distinta. Por la mañana recitábamos a José Martí y estábamos todos en el patio y cantábamos el himno de Cuba. Al combate correr vayameses, que es la patria contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. José Martí. Y por la tarde, pues nos esperamos al himno norteamericano, con la bandera y todo. Eso. Menuda dualidad la tuya. Exacto. Entonces, pero la enseñanza... No acabaste loco de milagro. Pero no, todo lo contrario, porque la enseñanza era muy libre. Y en La Habana, en los años 50, sigue siendo referente hoy en día dentro y fuera de Cuba, por mucho que digan. El régimen de Batista no era dictatorial, había libertad, lo que era un corrupto, que es otra cosa completamente distinta. Pero La Habana era brillante en los años 50. Y eso además de preciosa. Además de preciosa. Entonces, nos hablábamos de una libertad y de una enseñanza completamente distinta a la que se llevaba aquí. Y éramos muy conscientes de que nosotros éramos, entonces, absolutamente, lo asumido, donde aprendimos, pues éramos cubanos. Y ser cubano, pues era importante. Y teníamos nuestros referentes, José Martí, el titán de bronce Antonio Maceo, Tomás Estrada Palma, el conflicto que después pusimos, la deuda que tenemos con Cuba, el conflicto del 98, la guerra por la independencia,
La guerra por Total, libre. resumiendo que la herencia que le dejas a tus hijos Exactamente. es una herencia netamente cultural, de perra pocas. Exactamente, y liberal en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí nos damos cuenta de que aquí te pegaban al colegio. ¿Cómo? Aquí, una vez, a una profesora casi la echan porque le hizo un cocotazo a un niño para echar un chicle. Es decir, aquí había unas reglas especiales para pegarte en el colegio. La religión era abrumadora, absolutamente abrumadora y opresiva, ¿no? Y el régimen, pues, dictatorial, pues el franquismo lo que había. Tú venías de un concepto liberal. Absolutamente liberal y democrático. Entonces nos dábamos cuenta que la gente aquí estaba como, esto es el culo del mundo, esto no sirve para nada, aquí qué hacemos, esto no sé cuánto, por eso nos vamos, por eso emigramos. Dice, pero ¿qué le pasa a esta gente aquí? Decía mi hermano y yo, ¿pero qué les pasa? Eso no, es que eso no puede ser. Es que hay que superar esa baja autoestima, hay que buscar referentes y tenemos que plantear un imaginario propio. Y eso es lo que estamos haciendo. Y empezamos a hacer desde entonces. Guarapo es un héroe, aunque se tenga que ir. Y se pelea con el cacique. Nuestro Goyo, nuestro soldadito que es reclutado en La Palma para pelear la guerra de Cuba, en Guarapo, en Mambí, tiene más en común con su familia cubana que ya vive allí que con el ejército decimonónico que está en decadencia, que reclutó para una guerra que estaba ya perdida. Se pasa de bando y se convierte en un héroe cubano. Nuestro retornado se enfrenta con su pasado, también mirando a las cosas de frente, ¿no? Es decir, y lo que tenemos entre manos, que es Millstone, es un potente ejemplo del imaginario que nosotros tenemos que formarnos, construirnos a través de nuestras propias historias, de nuestros propios héroes. Aquellos que fueron, y contra viento y marea, y después de más de 8 meses de sufrimiento y de peleas y de lucha, llegaron, hicieron lo que habían quedado en hacer y fundaron San Antonio, que es hoy la 10ª ciudad de importancia de Estados Unidos. Y el proyecto que tengo, que está ya caminando hacia las plataformas, que se llama Atlantes, va a hablar de el relato no del vencedor cuando la conquista, que es el que se impuso, sino el relato que se ocultó, el relato del vencido. Porque el relato del vencido nos interesa saberlo también, porque esos eran canarios que lucharon por defender su tierra y dieron su sangre y murieron aquí y fueron esclavizados, y la mezcla de ellos somos nosotros, porque hoy hasta en un 50, según las últimas investigaciones científicas, hoy por hoy en Canarias hasta un 56% de ADN es indígena, que no aborigen, indígena, es como debe llamarse, no aborigen. Es decir, que nosotros somos una mezcla. Luego, nosotros necesitamos ser conscientes de qué cosas hemos hecho importantes para darnos valor a nosotros mismos, no para otra cosa. Sencillamente para no decir que esto es el culo del mundo, ni que somos una mierda, sino que nuestras cosas, hemos hecho cosas importantes, pongámoslos en nuestro imaginario. Pongámoslo en valor. Y seamos mejores, pongámoslo en valor y seamos mejores para seguir adelante. Teo, ha sido un enorme placer, de verdad, una inmensa satisfacción haberme encontrado contigo en este podcast, y tengo que agradecer profundamente a la gente de Dormitorum que te hayan dado la oportunidad, y a mí también, de que tanta gente hoy sepa quién eres y te conozca. Muchas gracias. Porque al final Teo Ríos y su hermano, los hermanos Ríos, creo que queda absolutamente claro, son unas personas a las que le debemos todos los canarios sentirnos muy orgullosos de dónde venimos y hacia dónde vamos, de quiénes somos. Probablemente ahora entiendan ustedes tanto paralelismo con este colchón o con la empresa que nos permite hacer este programa. Lo mismo, gente despierta de la que nos sentimos inmensamente orgullosos. Gracias, Teo. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Despierta, despierta en seda y luz.